Esclavitud, conquista y colonización. ¿En qué medida influyó la colonización en el aumento de la esclavitud? ¿Y la esclavitud aún se encuentra presente en el siglo XXI? Partir diciendo de que la esclavitud surgió por primera vez en las colonias italianas del Mediterráneo oriental. Y debido al sistema capitalista existente, la esclavitud tuvo un gran auge. Asimismo, la colonización de América, específicamente hablando, puede ser entendida como una consecuencia íntimamente ligada a la expresión marítima y comercial del continente europeo de aquel entonces. Respecto al modo de producción esclavista, se puede diferenciar dos, es decir, en partes de América y también en el caso de colonias españolas, las cuales se basaron en las contrataciones monopolistas y en la concertación de acuerdos internacionales, esto bajo el régimen del monopolio existente. Por otra parte, las sociedades coloniales crearon un sistema de estratificación social que se basó en las características étnicas para poder organizarlas estamentalmente. Si hablamos de cifras, en el caso de la introducción en las colonias españolas, aproximadamente 250.000 esclavos pasaron a formar parte de estos en el año 1955 y 1640. Sin embargo, estas cifras solo son una mínima parte de la cantidad total de esclavos pasados que existieron en las colonias españolas. La esclavitud aún presente en el siglo XXI. Aproximadamente 40 millones de personas viven bajo esta modalidad de esclavitud moderna. Y el concepto de esclavitud aún se entiende como el hecho de trabajar contra la propia voluntad, ser controlado y explotado, y en sí no tener derechos y carecer de libertades. Respecto a más cifras, 40 millones de esclavos se pueden apreciar en la actualidad. De estos, aproximadamente 25 millones son trabajadores, 15 millones de ellos viven en matrimonios forzados y casi 5 millones son explotados sexualmente. Esto debido a que alrededor del 58% de esclavos son mujeres. A continuación pueden apreciar un pequeño mapa en el cual se visualiza qué países y las cifras de la cantidad de esclavos que existen. No solo hablo de países desarrollados, sino también de países subdesarrollados, por lo que se puede mencionar a Corea del Norte, a Afganistán, a Pakistán e incluso a Irán. Indicadores del por qué sigue existiendo la esclavitud. Nos basamos en tres indicadores. Primero, una situación de conflicto. Esto generado en algunos países tales como Afganistán y Sudán del Sur, debido a que existe nula o poca intervención del gobierno o de las entidades que deberían velar por los derechos de aquellas personas que son discriminadas y que son marginadas, y también la inexistencia de políticas públicas que estén en beneficio de este grupo poblacional. Como segundo indicador están los regímenes represores. Esto está directamente relacionado con el trabajo forzado que ejercen las personas, pero que sin duda en algunas ocasiones son impuestas por el mismo gobierno. Y como tercer y último indicador está una razón económica, ya que los explotadores de hoy en día ganan aproximadamente 30 veces más de lo que un explotador ganaba en el siglo XVIII o en el siglo XIX. ¿La conquista dejó consecuencias que aún se reflejan en nuestra sociedad? ¿Cuál es el impacto de estos cambios y de la modernidad sobre el país? La conquista sin duda trajo consecuencias y muchas de ellas aún están presentes en nuestra actualidad.
por lo que cabe mencionar la inserción del castellano o del español y también de la escritura, así como del mestizaje, es decir, la mezcla biológica y cultural entre españoles y personas oriundas o indígenas de determinado estado. También hablamos de la inserción del cristianismo y que en cierta medida fue obligado. A este hecho se asemeja la extirpación de idolatrías que surgió en aquel entonces. Pero hay un contraste en esto, puesto que también hubo la inserción o la incorporación de nuevos productos agrícolas, tales como el arroz, la cebada, legumbres, trigo y animales como cerdos, ovejas, aves, entre otros. ¿Cuán influyentes son los derechos humanos para frenar la esclavitud? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 4, este menciona que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, puesto que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y tanto la esclavitud como la trata de personas son una forma de opresión que afecta a las personas de todas las edades sin importar el género. Esto en el caso de encontrarse en esta situación. Y pues es evidente que la esclavitud se ha arrastrado durante siglos, pero hoy en día esa realidad ha cambiado significativamente, ya que los derechos humanos dan su amparo y protegen a aquellas personas que son víctimas de esclavitud o de esta forma de opresión. Sin embargo, en el siglo XXI aún se puede apreciar la trata de personas, aún a pesar de que estas son ilegales. Sin embargo, son penadas y son actos que van contra la ley. ¿Quiénes eran los pueblos indígenas durante la colonización? Los pueblos indígenas o las reducciones indígenas eran únicamente asentamientos de indígenas, ¿no? De personas oriundas, de personas vernáculas de determinado lugar que existieron durante la colonización y la evangelización española en el continente americano. Esto debido a la organización administrativa en la cual estaba basada este nuevo sistema de opresión. Pero ¿quiénes son los pueblos indígenas hoy en día? Los pueblos indígenas son aquellos grupos humanos que representan características propias de un país o de una región que los diferencian y los hacen únicos. Por ello mismo, uno de sus propósitos es preservar las culturas tradicionales, las culturas vernáculas. Respecto a la identidad étnica y manipulación cultural en la época colonial, hablamos de que la vestimenta precolonial andina servía para expresar la identidad étnica y la condición que poseía determinado individuo. Sin embargo, ya con la colonia esto se intentó homogeneizar a todos los individuos, no con la finalidad de olvidar esas diferencias, pero esto se dio a través de la imposición de una identidad indígena genérica, es decir, que se trató de someter o se sometió a grupos poblacionales oriundos a las nuevas formas de expresión del país colonizador.